Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy tocado en diferentes medios y evidentemente me refiero a la base de Salvar a la Bestia. Pero en fin, por si alguno no sabe lo que estoy hablando, pues en muy resumidas cuentas, es una historia donde una chica normal se enamora del típico estereotipo de chico malo y tratará de cambiarlo con el poder del amor. Pues eso es lo que voy a hablar el día de hoy, el por qué es una mala idea utilizar esa base y por qué es tan difícil de manejarlo. Empecemos el por qué es una mala idea usarlo, y creo que lo siguiente que voy a comentar es evidentemente lo que voy a decir. El problema principal con esta base es el chico malo en cuestión, ya que al tener esa personalidad la mayoría del público no le agradará por ser tan pedante. Y a ver, muy probablemente ustedes miran que ese es el chiste con este estereotipo, que en un principio sea una persona desagradable y que gracias a la protagonista vaya cambiando su forma de pensar. Y a ver, no les voy a mentir, la idea suena interesante hasta cierto punto, si no fuera que esto sea manejado de la peor manera posible, ya que lo único que genuinamente puedo decir que está bien hecho en esta clase de historias es en la manera en la cual la protagonista se enamora del chico malo, ya que a pesar que muchos digan, ay no, ¿cómo es posible que esa chica se enamore de esa persona solo por el físico? Lo que realmente importa es la personalidad. Pero lo que me da gracia de esa frase es que muchos no toman en cuenta que la protagonista en muchas ocasiones es una chica sin mucha experiencia en el amor, haciendo que sea muy entendible que ella se fije más en lo físico que cosas más importantes y con claras señales de peligro. Pero en fin, volviendo con el tema principal, el desarrollo de esta clase de relación no tiene el más mínimo de justificación aunque lo intenten. Pues primero, la solución que proponen entre muchísimas comillas para salvarlo es quedarte con él muy independientemente de la manera en la cual te trate. Y esto se me hace muy real, a la par de muy flojo de los autores podría ir por la opción más fácil, pero eso lo voy a hablar más adelante. Ahora bien, retomando el tema, otra cosa que me molesta demasiado de esto es que gracias a la flojera de los autores, esto podría ser muy perjudicial para un lector, pues este romantiza muchos aspectos negativos que tiene una relación, ya que si una chica lee esta clase de historias, podría pensar que podría salvar al patán que le gusta, y esto sería muy grave si llegan a salir, pues pensará que podrá cambiarlo si se queda con él. Y a ver, puede que yo me esté equivocando y muy probablemente ese sea el caso, pero de todas maneras me parece una fantasía muy peligrosa, y más si es decorado de una manera tan inocente como sería el caso de un amor de juventud. Verga, esa última frase me hace sentir muy viejo. No me quiero imaginar lo que voy a decir cuando tenga 30. Pero bueno, eso no sería lo único que justifica, no. Pues como lo dije hace muy poco, romantizan muchas actitudes negativas que tiene el personaje, con la finalidad de que él no se vea tan mal entre muchísimas comillas, que no te deja ir donde tú quieres y que controla ese aspecto de tu vida como si fueras un objeto. ¿Piensas que eso está mal y que debería darte un poquito más de libertad? No, querida, lo que pasa es que el pobre se preocupa demasiado por ti, pues al tenerte lejos no sabe cómo podrá protegerte y se preocupa que algo te llegara a pasar, que te cela hasta con el aire y se va de sus cabales cada vez que este sentimiento lo domina poniéndose extremadamente violento, que piensas que esta es una clara señal de que debes alejarte lo más rápido posible de esta persona. Claro que no, amiga, lo que pasa es que el pobre tiene inseguridades por lo que ha vivido y no puede controlar bien sus celos. Oh, y mi favorita de todas, es que el pobre tiene traumas. Anda y comete 1 kilo de mierda, por favor. Primero que todo, no está bien privar de su libertad a tu pareja solo por tus inseguridades. Puedo entender que te preocupes que algo le llegase a pasar a tu pareja si sales sola de noche, pero ya acosarla constantemente solo por el miedo que algo le pase, no sé, puede que yo esté loco al decir esto, pero no hay necesidad de hacerlo. Segundo, ay no jodas, los celos injustificables irónicamente no son justificables, menos si se ponen muy violentos y ven que su pareja le pide al camarero que le dé otro vaso de agua. Celar por cualquier cosa a tu pareja obviamente está muy mal, veas por donde lo veas. Y ahora he dejado lo mejor para el final, y claro me refiero a es que tienen traumas. Ay por Dios, cómo está mal usado y mal interpretado esto, porque a ver, que algo te haya pasado en el pasado no justifican tus acciones actuales. Y esto también aplica para otras cosas, como sería el caso de una historia donde se muestra el pasado de alguien y se nota que la intención del autor es que el espectador llegue a entender mejor al personaje. No llegan a justificar sus acciones, solo te dan el contexto el por qué el personaje actúa así. Como por ejemplo sería la película de Joker, pues en esta película no justifican sus acciones, solo te dan a entender el por qué Arthur se convirtió en el Joker. Otro ejemplo más relacionado con el mundo del anime sería Akito, pues en su pasado se muestra el por qué actúa así,
pero a pesar de ello en la historia nunca justifican sus acciones, a pesar que fácilmente pudo hacerlo. Pero lo malo de todo esto es que esto no pasa en este tipo de historias, ya que casi siempre justifican todo el maltrato que sufre la protagonista por el chico malo solo porque tuvo una infancia difícil, cuando esto no debe ser así. Solo porque tengas traumas no significa que tienes el derecho de maltratar a la gente que te rodea, más si esa persona te está intentando ayudar. Pero bueno, supongo que después de decir todo esto, todavía habrá gente que me diga que esto no importa, que esto solo es una mera fantasía y que no debería de tomármelo tan en serio. Pero ese es el problema, no se siente que esto sea una mera fantasía, ya que la historia se toma más en serio de lo que debería, por cosificar cada acción que el chico realiza, por romantizar acciones y actitudes que tiene la pareja. Es por eso que la excusa de ser una fantasía no funciona, ya que ni siquiera eso lo hacen bien. Pero bueno, ahora hablando del segundo tema, creo que es muy obvio porque esta base es muy difícil de manejar, y eso se ve por los personajes principales, ya que uno no puede simpatizar mucho con la protagonista al saber que todo lo hace por un mero capricho. Y a ver, puede que lo que estoy diciendo suene bastante contradictorio. Sí, hace muy poco he dicho que me parecía bien que la protagonista se fijara en ese tipo de personajes solo por su físico, pero como lo dije, eso solo me parece bien en el principio de la historia, ya que después que la historia se desarrolle un poco, uno le quiere gritar que se dé cuenta que esa relación no es buena para ella. Y creo que lo más irónico de todo esto es que la gran mayoría de las veces ellas se dan cuenta que esa persona le hace mal en su vida. Pero lo más gracioso de todo esto es que se nota que la intención del autor o autora no es que la gente vea que la protagonista entendió que esa persona le hace mal en su vida, sino más bien para generar un poco de suspenso al ver que la pareja principal no será oficial. Y creo que a pesar de ello, muy en el fondo los creadores de esas historias saben que estas relaciones están muy mal, aunque no lo quieran aceptar, ya que las reacciones que las protagonistas tienen al ya estar harta de las actitudes del chico que le gusta, se me hacen muy naturales en su gran mayoría. Pero bueno, retomando el tema que hablé hace muy poco, el por qué se me hace muy flojo la solución que propone en la cual el chico malo se vuelve bueno, es que se me hace muy sencilla y poco creativa. O sea, estamos hablando que la solución es quedarte con esa persona muy independientemente de lo que te haga, y esto personalmente se me hace muy poco realista este panorama, ya que si alguien hace esto en una relación, muy probablemente tendrá a alguien con serios problemas que te hará la vida imposible, y esto es algo que me molesta de gran manera, ya que sé hay varias formas en que esto podría llegar a funcionar en una historia con esta base. Pero bueno, el otro problema con esto evidentemente es el interés amoroso principal, ya que como lo comenté hace un par de minutos, la personalidad de este personaje llega a ser muy insoportable, haciendo que sea algo difícil llegar a cambiar esta clase de personajes y más tomando en cuenta la forma en la cual suele ser manejado ese cambio. Y creo que es exactamente el mayor problema que tiene esta base. Puede que lo siguiente que vaya a comentar suene muy arrogante de mi parte, pero veo que la gente que hace esta clase de historias no saben lo que se están enfrentando, pues los personajes desagradables son muy difíciles de escribir, pues esos deben de tener un motivo genuino por el cual deben de cambiar, y eso se tiene que hacer con mucha tranquilidad, como sería el caso de Endeavor. No creo ser el único que en un principio no le agradaba a este personaje, pero mientras transcurría la historia, Endeavor evolucionaba a la par de esta. Es por eso que no es de extrañarse que muchos le comenzaran a gustar este personaje, pues su cambio fue bien hecho, se sintió muy natural al hacerlo, y que sobre todas las cosas, a pesar de su cambio, no justificaron las acciones que realizó en el pasado. Pero en fin, para ya acabar con todo esto, ¿qué es lo que yo haría si tuviera que escribir una historia con esta base? Pues yo haría dos cosas. La primera sería es que el chico malo no sea tan malo del todo, que actúe de esa manera por una razón externa, como una manera de defenderse de los demás, o que simplemente vio que de esa manera sería más popular o algo así por el estilo, actuando diferente cuando está con la protagonista y que ella le dé a entender que no hay la necesidad de actuar como un chico malo. Ahora bien, si tengo que hacer una historia forzosamente que el interés amoroso sea el típico estereotipo de chico malo, pues haría exactamente lo mismo lo que pasa en estas historias. Haría que la protagonista se enamore de ese chico solo porque es guapo y tratará por todos los medios de que él se enamore de ella, pero con la gran diferencia que cuando ella se da cuenta que él no es bueno para su vida, no vuelva con él por mucho que le ruegue. Esto lo haría para que el interés amoroso de la protagonista entendiera que hizo malas cosas
y que si quería recuperarla tendría que cambiar. Personalmente no haría que ellos dos terminaran juntos, pero como estoy hablando que tengo que cumplir del todo esta fantasía, al final no me quedaría más opción que hacer que la pareja se haga realidad en algún punto de la historia. Lo otro que haría es simplemente hacer una fantasía sin muchos rodeos. Pero bueno, ¿estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy? Si es así, por favor, házmelo saber en los comentarios. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video.